Buenas noches, bienvenidos al Mambo Tango. Vamos a empezar agradeciendo entonces la presencia de los dos expositores de hoy, viejo amigo de la casa, Jorge Kreines, y un nuevo amigo de la casa, Sebastián Salgado, que la está repegando con Data Urgente. Para nosotros, un gran honor que esté acá, un sueño cumplido. Bueno, buenas noches a todos, a todas. Bueno, hoy es el día de conmemoración o de homenaje a los caídos en la Guerra de las Malvinas. Algunos lo consideran el Día de las Malvinas. Yo creo que el Día de las Malvinas va a ser cuando recuperemos la soberanía, podamos poner la bandera argentina en las islas y ponerle el nombre de algunos próceres de América Latina que nos apoyaron en aquella circunstancia. Creo que una plaza de Puerto Argentino se tiene que llamar Fidel Castro, otra plaza u otra avenida se tiene que llamar Hugo Chávez, aunque no estaba en el gobierno en aquel momento, y plantear que las Islas Malvinas son argentinas, pero son básicamente latinoamericanas, y que solamente en unidad de todos los pueblos latinoamericanos y caribeños, donde también hay muchas islas, tendremos que recuperar la soberanía. Particularmente porque el imperio que las usurpa está en una grave crisis, y como el imperio mayor, que es el norteamericano, también atraviesa una crisis de la cual es producto la guerra que estamos viendo a nivel global. Me parece que con una política firme, inteligente, planificada, pero que necesariamente tiene que ser profundamente soberanista y patriótica y antiimperialista, va a ser posible recuperar esa parte inalienable de nuestro territorio nacional. Porque se trata de la soberanía sobre una parte de nuestro territorio, pero también se trata del conjunto de recursos naturales que están en las aguas circundantes y que son una riqueza muy fuerte. Argentina tiene una de las plataformas continentales y una zona económica exclusiva de las más grandes del mundo. Sin embargo, los gobiernos que se han sucedido en nuestro país no han tenido una política hacia el mar y no tenemos siquiera una empresa de pesca y tenemos unas cáscaras de nuez en nuestra marina, que siempre se me plantea la preocupación, ¿no? Porque Argentina tiene que hacer una inversión en poder controlar, incluso militarmente, el Atlántico Sur, especialmente la plataforma continental. Eso significaría darle presupuesto y darle material con la actual composición de nuestra Marina de Guerra, de nuestra Armada. Entonces ahí aparece una contradicción, ¿no? ¿Cuántos hay de ellos que siguen pensando como Astiz, por ejemplo? Que Astiz era especialista en torturar monjas, pero cuando apareció la bandera inglesa en las Islas Georgias se rindió sin dar combate. O sea, una basura de persona. Nosotros el 2 de abril lo que recordamos es a nuestros caídos, a los compañeros, a los muchachos, hoy ya son señores grandes, excombatientes, que pusieron el amor a la patria, pusieron la voluntad de recuperar las islas, pero claro, la orden de mando le había dado una dictadura sangrienta, que hacía pocos días había recibido en la Argentina Alexander Haig, que era el enviado de Washington,
y lógicamente las islas estuvieron muy mal planteadas. A mí me tocó tuve la fortuna de estar en esos días en Cuba. En abril de 1982 se hizo el cuarto congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas Cubanos. Entonces estábamos con Patricio Echegaray en la delegación argentina, en ese congreso. Y entonces, sorpresivamente, llegó alguien y nos dijo, tenemos que salir porque Fidel los quiere ver. ¿Qué pasó? Y parece que los militares suyos se ocuparon las Islas Malvinas. Y entonces, cuando llegamos, Fidel tenía un mapa sobre la mesa. Y la isla más hacia el océano, más lejos de nuestro territorio, es la Isla Soledad. Son dos islas unidas por un pequeño estrecho. Y Fidel puso el dedo en el estrecho y dijo, ahí es donde hay que poner las tropas de defensa, en ese pequeño estrecho. Y Patricio me dijo al oído, este señor sabe cómo defender una isla. No sé si estratégicamente era correcto militarmente, pero había que poner, según él, las fuerzas en el estrecho. Bueno, lógicamente enfrentarse sin entrenamiento demasiado fuerte y sin una estrategia clara a una de las potencias militares más importantes del mundo, como es el Reino Unido, tuvo el desenlace que tenía que tener, ¿no? Estados Unidos se pronunció inmediatamente a favor de su aliado inglés, pero en América Latina hubo un movimiento, me acuerdo de Perú, me acuerdo de Nicaragua muy puntualmente, que se manifestaron muy fuertemente en solidaridad con Argentina. Por supuesto Cuba y otros países. Bueno, y esa derrota después significó también, al poco tiempo, un elemento más para debilitar a la dictadura militar de entonces, presidida por Galtieri en aquel momento, y el inicio de búsqueda de una salida. Y hubo sectores que estaban por el restablecimiento de la democracia, pero tenían una política que muchos la denominaron de desmalvinización. Es decir, recuperar las instituciones democráticas, que no necesariamente son una democracia plena, representativa y participativa a nivel popular, recuperar, las instituciones democráticas, pero el elemento anticolonialista, el elemento antiimperialista, el elemento transformador, un poco dejarlo de lado, ¿no? Y ahí se inicia un periodo del cual me parece a mí que todavía no hemos salido, de gobiernos de derecha, neoliberales, privatizadores, entreguistas de la soberanía, y después vienen otros que vienen a reparar algunos problemitas, a pegar algunos parches, pero que no resuelven tampoco los problemas de fondo. Y esa es la gran encrucijada que tenemos en la Argentina, este ciclo de gobiernos neoliberales, represores, autoritarios, y después viene un gobierno que se autoproclama progre, pero que no realiza los cambios de fondo que son necesarios. Y ahí estamos en ese círculo vicioso, al carecer todavía de una fuerza que pueda actuar en la política argentina con un enfoque
que exprese una idea latinoamericanista, una idea de soberanía, de recuperación de nuestros recursos naturales, de desarrollo científico y tecnológico y de una industrialización a fondo. Me parece que si no se aplica un programa de esta naturaleza, yo soy del Partido Comunista, no necesariamente tiene que ser un programa de transformaciones socialistas, pero hoy día yo veo que están muy concentrados en destruir el aparato, el CONICET, destruir la industria argentina y los desarrollos progresistas que tiene la Argentina, un desarrollo industrial mediano, un desarrollo científico-tecnológico interesante. Aquí se estaban exportando centrales nucleares, se fabricaban aviones, se fabricaban automóviles. Bueno, tenemos ahora la fábrica de neumáticos nacional que se está cerrando y quieren hacer un país agroexportador, pero a su vez se quieren quedar con las tierras. La compañía BlackRock, que es el fondo de inversión más importante del mundo, que tiene un peculio mayor al de todos los países del planeta, excepto China y Estados Unidos, la dirige un señor que se llama Larry Fink. Este sector está al acecho de comprarse la pampa húmeda argentina. Y entonces la sociedad rural y la mesa de enlace agropecuaria y toda esa gente creo que van a mantener sus apellidos ilustres, que van a mantener las mansiones y las petit hotels donde viven, y que se van a quedar porque no van a resistir la posibilidad de vender su tierra en dólares, se van a quedar con un 15, con un 20% del negocio, pero el sector hegemónico en la producción agropecuaria de la Argentina ya no va a ser siquiera de nuestra oligarquía autóctona. No dije nacional porque nacional es un calificativo positivo. Nuestra oligarquía autóctona va a quedar subordinada al gran capital, a los sectores más concentrados del gran capital financiero global. Y la soberanía argentina va a quedar allá ni siquiera como dueño de su producción, de su histórica producción agropecuaria, agroganadera y demás. Entonces estamos en una situación donde la reivindicación de las Islas Malvinas en el día de conmemoración de los caídos en esa guerra, tenemos que tomarla para reforzar el contenido patriótico, soberanista y antiimperialista para nuestra patria. Nos parece que es muy importante el tema. Y poner mucha atención, por un lado, a organizar las fuerzas argentinas, y por otro lado, tener un seguimiento adecuado del contexto internacional. Porque ustedes saben que el lema principal de Donald Trump es MAGA, la sigla MAGA, Make America Great Again, que quiere decir hagamos grande Estados Unidos otra vez. Pero yo estoy siguiendo muy atentamente, y seguramente Sebastián más que yo, lo que está pasando con la agresión yanqui-sionista a la República Islámica de Irán, y lo que está ocurriendo es que Donald Trump lo que está haciendo cada vez más débil a los Estados Unidos. En vez de hacerla cada vez más grande, como él dice, lo está haciendo cada vez más débil. Desde ya cada vez menos creíble. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos tiene un presupuesto militar, así oralmente a veces es difícil hablar de números, pero son 860.000 millones de dólares.
Y resulta que como no le está yendo bien en la agresión contra Irán, está pidiendo un suplemento de 200.000 millones de dólares más. Con lo cual, el presupuesto militar de los Estados Unidos llegaría a una suma superior al billón de dólares con B larga, es decir, 1.000.000 de millones. Y la economía de los Estados Unidos no permite sustentar ese presupuesto, porque ellos son muy liberales, pero resulta que el presupuesto militar es gasto público y arruina la economía de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tienen los llamados déficits gemelos. Estados Unidos tiene un poderoso déficit comercial. Ellos importan más de lo que exportan. Entonces tienen un déficit comercial y tienen un déficit fiscal. Gastan más de lo que recaudan. Entonces, como política de defensa, la República Islámica, como recurso frente a una agresión brutal, cierra el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 30% del petróleo del mundo, que se comercia en el mundo, y en Estados Unidos automáticamente sube entre un 25 y un 35% el precio de lo que ellos llaman gasolina, el galón de gasolina, o sea, lo que nosotros llamamos nafta, y la contamos por litro. Sabemos muy bien que cuando aumenta el combustible, todo el resto de los productos también aumenta. Quiere decir que en Estados Unidos está generándose ya un proceso inflacionario, y un proceso inflacionario que no abarca solo a los Estados Unidos, sino que adquiere un carácter global, o por lo menos un carácter de la parte del mundo que controla el sistema financiero más concentrado a nivel internacional. Y entonces esa inflación global agrava la crisis de los Estados Unidos, que, tienen una disyuntiva, porque ellos ya no pueden constituirse en principal superpotencia global con su economía en dificultades. El aspecto económico no es el punto con el que pueden hegemonizar, máxime ahora que tienen una competencia muy seria, muy aguda con la República Popular China, que está desplazando a Estados Unidos como el primer exportador mundial y está desplazando a Estados Unidos como el primer productor mundial de bienes materiales, porque en China fabrican cosas y en Estados Unidos el capitalismo está hegemonizado por el sector financiero. O sea que ellos viven de los préstamos, de los créditos, de los seguros y de otros servicios financieros, pero no de la producción. La ciudad de Detroit, que era sede de la Ford Motor y de la General Motors, hoy es llamada... hoy es llamado el cinturón del óxido. El cinturón del óxido. La capacidad instalada es casi la mitad del 50% está trabajando en la producción. Incluso, yo siempre digo, cuando ves una película norteamericana, en la propia película de Hollywood aparecen autos europeos, autos asiáticos, y ya no aparecen tanto aquellos Cadillac de 5 metros de largo y cosas por el estilo, que hacían a la cultura hollywoodense. Entonces, en este momento, lo económico no es el punto fuerte, pero tampoco es un punto fuerte la política y la diplomacia, a tal punto que Estados Unidos ya se cansó y ahora está haciendo una campaña directamente para destruir las Naciones Unidas y para tirar a la basura todos los libros de derecho internacional.
cometiendo toda clase de crímenes, violando sistemáticamente el derecho internacional, es decir, la no intervención en los asuntos internos, el derecho de autodeterminación de los pueblos, el arreglo pacífico de las controversias y todos los principios básicos del derecho internacional que los están violentando a cada paso. O sea que la diplomacia no es su asunto. En una época, cuando estaba el gobierno de Enver Hoxha en Albania, decíamos que no había algo tan más inútil que un diplomático albanés, porque no tenían relaciones con nadie, no hacían política internacional. Ahora yo creo que el Departamento de Estado está jugando un papel muy subordinado, totalmente subordinado al Pentágono, es decir, al Ministerio de Defensa, que ahora Donald Trump le puso Ministerio de Guerra. Ahora, la paradoja es la siguiente. Invierto para ser la gran superpotencia militar mientras destruyo mi economía. Bueno, uno diría, sigan gastando en armamento y su economía se va a debilitar. El asunto es que están empezando a usar el armamento y están atacando. Bombardearon una capital sudamericana. Yo no tengo registro de un bombardeo a una capital sudamericana, no sé, tal vez alguno de ustedes me ayude. Bombardearon Caracas y en una operación relámpago, se ve que muy planificada y militarmente exitosa, secuestraron al presidente y a la esposa, que es una diputada de la Asamblea Nacional. Y dijeron que ahora ellos se apropiaron de Venezuela y que ellos son los que gerencian el petróleo venezolano. Pero invadir, poner la bota en el territorio ya es un asunto para el cual hacen falta esfuerzos militares superiores que todavía parece que no están en condiciones de hacerlo. Y sacaron un documento digno de ser leído y estudiado, que es el documento Estrategias de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, fecha noviembre del 2025, donde plantean que Estados Unidos se tiene que concentrar para dominar lo que ellos denominan el hemisferio occidental, y que algunos también lo denominan el patio trasero de los Estados Unidos, que venimos a ser nosotros. Entonces, ahí se plantean una dominación que incluye, como lo ha dicho Donald Trump, Groenlandia, el Canal de Panamá, y por supuesto está ya decidido en común con el actual gobierno argentino, que los representa a ellos más que al pueblo argentino, está decidida la instalación de una base de submarinos del Comando Sur de los Estados Unidos en el puerto de Ushuaia, donde Argentina tiene una base naval que si uno va y la visita y así defendemos ese lugar estratégico. La verdad que son unos barquitos pintados de gris con unos números blancos que no están en condiciones ni de defender la ciudad de Ushuaia, ya no digamos el sur del país. Y Ushuaia, según el mapa oficial de la República Argentina, ya no es el extremo sur. Ushuaia es el centro del país, porque el mapa oficial de nuestro país plantea, dibuja toda la plataforma continental, las 200 millas desde la costa, incluyendo las costas de las Islas Malvinas y el territorio antártico, por lo cual Ushuaia es el centro de la Argentina. Y allí pretenden instalar una base de submarinos que seguramente va a estar conectada con la base inglesa en las Malvinas, que es muy fuerte, muy poderosa,
Y Malvinas es el territorio más militarizado del planeta porque hay 2.500 habitantes y 3.000 militares adicionados. Hay más militares que gente, digamos. También son gente los militares, pero juegan otro papel. Entonces tenemos esta situación. Va a estar conectada esa base con la base de la OTAN en las Islas Malvinas, y tenemos a Joe Lewis como propietario de inmensos territorios de la Patagonia, donde hay un aeropuerto de gran escala. Es un aeropuerto cuya pista tiene una profundidad de cemento de más de 2 metros. Pueden aterrizar los C-130, los aviones más pesados, y tiene una extensión que pueden aterrizar los cazas más modernos. Y eso es parte de un proceso de extranjerización de uno de los territorios del mundo poco habitados. En el periodo colonial, las potencias se distribuyeron los países y los territorios. Y quedan muy pocos territorios deshabitados como la Patagonia Argentina, que tiene una densidad poblacional de 2 personas por kilómetro cuadrado en la Patagonia Argentina. Y eso es un lugar apetecible para determinadas potencias, para determinados sectores que están comprando directamente las tierras, incluso tierras fronterizas, o se han apropiado del lago argentino. Acá Laura, más conocida como la rusa, anduvo por ahí, el lago escondido. Pero no hablemos de Benetton para hablar de las marcas más conocidas, muchas otras que no se sabe muy bien quiénes son. Sí se sabe, pero no son tan conocidos los propietarios extranjeros. Por lo tanto, hay un profundo proceso de extranjerización de la propiedad de la tierra en la Argentina. Y resulta que en la Patagonia están los glaciares, a lo largo de toda la cordillera están los glaciares, pero especialmente en la Patagonia, del cual depende la provisión de agua potable de las poblaciones, y al mismo tiempo, bueno, territorios ricos, llanuras. Es una estepa que está haciendo, incluso ahí están esas denuncias de las que Sebastián incluso fue uno de los principales expositores, de que fuerzas militares israelíes con forma de muchachos mochileros o de turistas vienen a mirar, observar, hacer mapas, definir los alcances que tendría una llegada de contingentes israelíes, en este caso, sionistas, a la Patagonia. Entonces, lo único que les queda es constituirse como una superpotencia militar. Y ahora no solamente acumulan armamento. Hoy el armamento ya no son los Winchester, ¿no? Ya ahora son los drones, los misiles de diverso tipo, drones también de diverso tipo, de distinto peso, de distintas características. Y entonces bombardean. Y en este momento empezaron a bombardear a la República Islámica de Irán. Pero se están encontrando con un problema, que los iraníes se vienen preparando militarmente para esta circunstancia, pacientemente, inteligentemente, estratégicamente, y desde todo punto de vista, y están haciendo una resistencia muy fuerte. Ya van 4 semanas, o sea, lo que dijo Donald Trump, que era por 4 semanas, todo indica que no, va a continuar. Y de ninguna manera están bombardeando un país cuya dirigencia se siente acorralada o se pone a la defensiva. Cuando la dirigencia iraní dice: nosotros no pedimos un cese al fuego, porque en una guerra todos tendemos a decir cese al fuego,
cese de hostilidades, negociaciones políticas. No, Irán sorprende al mundo y dice, no, nosotros no pedimos ningún cese al fuego, nosotros vamos a seguir defendiendo de nuestra soberanía. Y vamos a atacar la presencia norteamericana e israelí en toda la región del Asia Occidental. Y entonces, si en Arabia Saudita hay una base militar, se consideran con el derecho, yo creo que es legítimo, de bombardear esa base militar, porque desde ahí salen misiles para Irán. Si Bahrein, si Emiratos Árabes, Emiratos Árabes, otros países del Golfo. Con Sebastián difundíamos el mapa de bases militares norteamericanas alrededor de Irán. Y era verdaderamente un círculo, una cobertura total de las fronteras iraníes. Entonces, algunos medios dicen, bueno, Irán está bombardeando Emiratos, está bombardeando Qatar, está bombardeando instalaciones militares, y es responsabilidad de Qatar, de Emiratos y de Bahrein y de todos esos, haberle dado el territorio para que se instale allí ¿qué clase de vecindad es que vos des un cuarto de tu casa para tirarle bombazos al vecino de al lado? Y entonces me parece que el derecho internacional protege las decisiones iraníes de afectar. Y ahora han hecho algo profundamente antiimperialista, que es, pusieron la lista de las empresas transnacionales que tienen instalaciones en esos países fronterizos muy cercanos a Irán. Y hoy empezó ese asunto. Y Oracle, la empresa Oracle, en alguno de esos países, que en este momento no recuerdo en cuál, no existe más. Entonces hay una larga lista de corporaciones transnacionales instaladas en el Asia Occidental alrededor de Irán, y entonces ahora Donald Trump tiene que pedir estos 200.000 millones plus de presupuesto militar. Y viniendo para acá, casi viniendo para acá, nos enteramos de que fue destituido, por supuesto que le agradecen los servicios prestados, el jefe de las fuerzas militares norteamericanas. Son indicativos de una crisis y de un problema que tienen. Y mientras están en una guerra con este grado de resistencia y con este grado de afectación de los intereses norteamericanos en el mundo, en los Estados Unidos se realiza una gigantesca marcha bajo la consigna No Kings, ¿no? Uno de los secretos de las consignas, de eso hablaba ya Lenin, el viejo Lenin, hace muchos años, ¿no? De la concentración de economía de palabras en las consignas, y que sean posibles, no que sean consignas imposibles de lograr. Pero esta consigna, No Kings, ¿cuántos son? 6 letras, 7 letras, porque es una consigna que dice no queremos un rey, somos una democracia, no queremos. Ellos se creen que son una democracia. Para ser concejal de un pueblito en Estados Unidos, si no tenés $100.000, no podés ser concejal, porque el que está en la lista es el que pone la plata. Más parecido, digamos. Entonces, no es tan democrática la cosa. Si no tenés un mango no vas a ser ni empleado del ministerio. Así que, pero se ha movilizado en más de 100 ciudades norteamericanas bajo la consigna No Kings, que va contra Donald Trump directo. Y tienen elecciones, porque en la agenda hay que ver, ¿no?, cuánto dura esta guerra de agresión contra Irán, y que el 11 de noviembre hay elecciones en los Estados Unidos.
Y entonces, si pierde las elecciones, ellos tienen una categoría que se llama el pato rengo, que es como queda un gobierno cuando pierde las elecciones de medio término. Están en problemas muy serios. Y Israel, que un poco era el portaaviones de los Estados Unidos en el Asia Occidental, yo no digo Medio Oriente, porque Medio Oriente es una visión occidental, ¿no? Visto desde acá es Medio Oriente. Teniendo una idea global, es el Asia Occidental. Y Israel, que era el portaaviones yanqui en el Medio Oriente, está empezando a sufrir también las consecuencias, no solamente militares, sino también económicas. Empiezan a decir que están agotadas las fuerzas israelíes, las fuerzas llamadas de defensa de Israel, están con poco personal, se les agotan los recursos, les fracasa la cúpula de hierro. Ellos tenían un sistema antimisilístico al que denominaban cúpula de hierro y los misiles no llegaban porque los hacían explotar con otros misiles en el aire. Y eso está fracasando, los misiles están empezando a llegar. Hoy vi unas imágenes de Tel Aviv y verdaderamente, y hay una especie de ojo por ojo y diente por diente, atacan una fábrica, una industria de determinado tipo en Irán. Irán va y bombardea el mismo tipo de fábrica en Israel, y así sucesivamente. Incluso creo que llegaron los partes de guerra acá en este caso no son importantes, porque hay una ley que dice que lo primero que muere en la guerra es la verdad, y las informaciones militares son parte de la inteligencia. Por lo tanto, pero todo indica que sí, que es real, que un búnker donde había parte de la dirección israelí fue atacado y hubo muchos afectados, heridos y lastimados en esta cuestión. Quiere decir que eso de caminar tranquilo por Israel, o esas películas tipo Fauda que dan en Netflix, ya no se están produciendo tanto, ¿no? Claro, uno ve el mundo árabe, por ejemplo, y tiene que diferenciar, ¿no?, entre, por ejemplo, todas las monarquías, los jequiatos, los emiratos, todos tienen una base militar norteamericana o varias. Y entonces, claro, son monarquías, son monarcas, son jeques, son reyes, y su aliado es Estados Unidos. Pero fíjense ustedes que Arabia Saudita le quiere vender petróleo a China, que es el principal comprador de petróleo en todo el mundo. Y los chinos le dicen, sí, compramos petróleo a Arabia Saudita, pero lo pagamos en yuanes. Y Arabia Saudita tiene que reconocer si aceptamos los yuanes. Esto importa en un proceso que se está desarrollando de desdolarización global y de generación de una nueva arquitectura financiera global que prescinda de la moneda de los papeles verdes con la cara de George Washington, cara grande, cara chica, que emite la imprenta oficial norteamericana. Todo esto lo digo pensando en las Malvinas, porque esto repercute en el Reino Unido de una manera muy seria y agrava la crisis en Estados Unidos, y en el Reino Unido, digo. Y entonces, para nosotros es muy importante que se debilite Inglaterra, que en realidad es el Reino Unido de Gran Bretaña,
e Irlanda del Norte, porque Irlanda del Sur ya logró su independencia, después de mucha lucha del ejército revolucionario irlandés. Entonces, bueno, la causa de las Malvinas es una causa global, es una causa que no es solamente argentina, sino que también es global. ¿Por qué? Porque estaba en juego el control del Atlántico Sur. Si ponen una base naval en Ushuaia, también esa la van a utilizar para controlar el Pacífico Sur. Van a controlar el paso interoceánico. Saben que los grandes tanqueros de petróleo ya no pueden pasar por el canal de Panamá. Por eso siempre se habla del canal en Nicaragua, de otras vías, incluso vías ferroviarias para pasar de océano a océano. Pero cobra importancia el paso interoceánico al sur del territorio sudamericano. Entonces, tener el control estratégico del paso interoceánico, del estrecho de Magallanes, del canal de Beagle, es también fundamental para el tránsito del comercio internacional. Entonces, todo lo que sea debilitar al imperio y al Reino Unido, que es un aliado de los yanquis, resulta también una cosa que para nosotros es muy útil y la tenemos que seguir muy cerca, ¿no? Nosotros somos bastante amigos de Alicia Castro. Ella, como embajadora argentina en Londres, jugó un gran papel y trabajó mucho con sectores ingleses que se confrontan con los gobiernos pro-imperialistas y con la corona, de los sindicatos, una izquierda del Partido Laborista y otros sectores, y construyó un espacio de solidaridad con la Argentina. Nosotros estamos en vínculo, por ejemplo, con Jeremy Corbyn, que fue en su momento el presidente del Partido Laborista inglés, y él siempre dice que las Malvinas son argentinas. Ahora, con motivo del 2 de abril, nosotros recibimos un mensaje que nos mandan todos los 2 de abril del Partido Comunista Irlandés, ¿no?, que reivindican al almirante Brown, un patriota de la independencia argentina, y dicen que las Malvinas son argentinas. Yo creo que dentro de los próceres de la patria, nosotros tenemos que reivindicar mucho más al almirante Brown, que era un internacionalista. Él no era argentino, él vino de Irlanda, la Irlanda católica, antimonárquica, anti-inglesa, y vino a solidarizarse con la lucha de la independencia argentina, y dijo: es preferible irse a pique que rendir el pabellón. Y lo dijo acá cerquita, en el combate de Quilmes. Por eso yo siempre le digo a los compañeros del municipio de Almirante Brown que tienen que reivindicar la figura de Brown. Y en un momento en que el pueblo observaba desde la costa, el almirante Brown dijo: fuego rasante que el pueblo nos observa. O sea que no era un marino tipo Astiz, sino era un marino profundamente valiente, luchador y anticolonialista, porque Irlanda estaba colonizado por la corona británica. Y los británicos son anglicanos y los irlandeses son católicos de Roma, con la línea de San Patricio. Y estuvieron en guerra el ejército inglés con el ejército republicano irlandés durante décadas, hasta que se firmó la paz, que ahora transformó al Sinn Féin y al ejército y a los nacionalistas irlandeses en una fuerza política legal, parlamentaria y todo en el Reino Unido. Entonces, tener una idea acabada de lo que pasa en el mundo, de cómo está la correlación de fuerzas, es fundamental para librar una estrategia, desarrollar una estrategia de recuperación de nuestras Islas Malvinas.
A ustedes les va a extrañar un poquito, pero yo voy a reivindicar también acá, por lo menos en este tema, a Héctor Timerman. Héctor Timerman, que fue canciller argentino, tuvo un logro que ningún otro canciller argentino había tenido. Ustedes saben que nuestro derecho sobre las Islas Malvinas no se asienta en el principio de autodeterminación de los pueblos, porque si así fuera, votarían los kelpers, que son una población implantada, no son una población originaria. Por lo tanto, nosotros no reivindicamos el principio de autodeterminación de los pueblos en el caso de las Malvinas, sino que reivindicamos otro principio, que es el de la integridad territorial de nuestro país. Y entonces la ocupación militar por la fuerza de las islas afecta la integridad territorial de la Argentina. Pero esto confundía mucho a los países isleños anglófonos del Caribe, que siempre votaban en contra de la Argentina. Entonces se fue Timerman y recorrió uno por uno y les explicó esta situación, ¿no? Porque en esos países, en la mayoría es afrodescendiente, traída como esclavos por la corona inglesa, instalados ahí para explotar los recursos de las islas, y entonces sí tienen todo el derecho de autodeterminación para lograr su independencia. Pero si en Malvinas rige la autodeterminación, bueno, entonces votan los kelpers y las Malvinas son inglesas para toda la vida. Y pertenecen, la mayoría son empleados de la corporación Falkland Islands, de la cual es accionista o era accionista Margaret Thatcher. Así que me parece que la crisis capitalista es un factor que puede ayudar mucho a la recuperación de la soberanía. Me parece que en Argentina se ha trabajado mucho sobre la subjetividad popular y se ha logrado disminuir el valor que nuestro pueblo le da al concepto de pueblo y al concepto de patria. Pasan muchísimas cosas y la gente se alarma y se habla en los corrillos y en la televisión y en todas partes. Pero uno dice que hay un proyecto de instalación de una base militar del Comando Sur en Ushuaia y no produce un efecto inmediato de reacción, ni está en las primeras planas de los diarios, ni aparece en los programas, ni siquiera en los del Gato Silvestre y compañía. Y miren, ¿hace cuánto que los cubanos tienen su revolución? 60 años, 70 años, todavía no pudieron sacar la base de Guantánamo, de su territorio. Entonces nosotros no podemos permitir que se instale una base de submarinos yanqui en Ushuaia. Y bueno, por ahí anduvo Sebastián, incluso filmó la base, la antena, el radar inglés instalado ahí cerquita, en Tolwyn. Y tenemos esa presencia, y no está en el centro de la escena. Y esto tiene mucho que ver con estas políticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos todos locos buscando la forma de sacarlo a Milei. Ahora, una cosa es juntar las fuerzas para sacarlo a Milei, posiblemente lo logremos y eso sea mayoritario. El problema es el día siguiente que lo saquemos a Milei, ¿qué plan de gobierno vamos a implementar? Ahí ya la cosa se complica. Porque estamos planteando que la provincia de Buenos Aires tiene que recuperar el puerto de Quequén, y cuando les decimos a los amigos que están en el gobierno, subrayo la palabra amigos, gente muy buena, les dicen, no, porque si recuperamos, provincializamos, sería en este caso el puerto de Quequén, se rompe la alianza con el Frente Renovador. Bueno, si empezamos así, estamos mal, porque ya tuvimos a Alberto Fernández.
ya tuvimos a Alberto Fernández. Y ustedes saben que el primer candidato fue a Jorge Tayana, al que apreciamos mucho, gran amigo, pero la segunda fue Julieta López, que era la directora del Frente Renovador de Puerto Quequén. Y en Puerto Quequén hay una gran asamblea popular por la recuperación de Puerto Quequén, que son 40, hay una cifra cercana a o más de 40.000, bueno, yo con los ceros soy malo, muchísimos millones de dólares que ingresarían al erario de la provincia de Buenos Aires y que ahora se los llevan las corporaciones transnacionales que están en la junta directiva del puerto de Quequén, cerquita de Necochea. Entonces, tenemos este tipo de problemas que los tenemos que considerar ahora, ¿no? Así que lo tenemos que ubicar para no volver a una especie de desmalvinización, y ahora sería de desquequenización, pero tenemos que recuperar el puerto de Quequén, lo que podría ser un gobierno como el de Axel, con los fondos que le ingresarían por el puerto de Quequén. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas tareas podría realizar en ese sentido? O sea que el sentido de la intervención mía tiene que ver con que tenemos que construir una mirada mayoritaria, antiimperialista, anticolonialista en la Argentina, para recuperar las Malvinas, pero para recuperar la República. No solamente las Malvinas, tenemos que recuperar la soberanía nacional en general, en todos los terrenos, y reconstruir lo destruido por este gobierno, que es tremendo. Vamos a tener que reconstruir el CONICET, vamos a tener que volver a financiar las universidades nacionales, vamos a tener que reabrir las empresas que se están cerrando. Va a hacer falta un plan de reconstrucción nacional de carácter soberano y de una política exterior donde haya alguien que no diga que es el principal sionista del mundo, que no es el mejor alumno de Donald Trump en la región, y que se mantenga en una posición más afín, por lo menos, a las tradiciones que tiene la Argentina. Que no apoye, por ejemplo, el genocidio que se está produciendo en la Franja de Gaza, que Milei lo aplaude con todo lo que puede. Entonces, la verdad, diría María Eugenia, hemos caído en las peores manos, ¿no? Y tenemos que ver. Por eso yo creo que tenemos que tener muy claro cuántos son los que nos vamos a juntar para sacarlo a Milei, cuántos somos los que nos vamos a juntar para un plan de gobierno verdaderamente transformador, que no es lo mismo, porque al día siguiente que lo sacás a Milei algo hay que hacer. Y yo digo, hay que aprovechar los primeros 100 días de gobierno. Mire, mandó, enseguida que llegó, mandó el decreto 70-23, ¿era? Sí. 90-23, algo así. ¿En qué año lo mandó? En el 23, o sea, apenas asumió. En Uruguay mandaron, apenas asumieron, la ley de urgente consideración, donde estaba todo el plan neoliberal en una sola ley. Entonces, uno tiene que saber qué es lo que va a hacer en el gobierno y hacerlo en los primeros días cuando vos estás más fuerte, ¿no? Y evitando el deterioro posterior de cualquier gobierno. En eso aprendamos de las derechas cómo se impulsan los procesos de cambio. Así que nos parece que las Malvinas siguen siendo una bandera. Me parece que tenemos que llevar la causa, por eso lo reivindicaba Timerman, ¿no? Con el que teníamos muchas diferencias, pero que en este aspecto, y como buen integrante de la colectividad a la que él pertenece, él nos dijo, ustedes los comunistas, no, primero nos mostró, sacó de un armario un morral que le había regalado Evo Morales, que era una copia fiel del morral de Ernesto Guevara, el morral que lo acompañó hasta sus últimas horas, donde estaba el diario escrito a mano. Entonces está el cuaderno, está el morral, y nos lo mostró, no nos lo regaló porque
lo tenía como trofeo. Es una copia, ¿no? Lógicamente. Y nos dijo, ustedes los comunistas pagaron muy caro por los errores que cometieron y cobraron muy poco por los aciertos. Entonces nos parece que, además de todo lo que podíamos tener diferencias con él tenía una capacidad de síntesis y de mirada dialéctica muy, muy profunda, ¿no? Y le dolió mucho cómo torturaron a su viejo en la dictadura militar. Entonces, bueno, no hay forma de pensar una recuperación de las Malvinas con políticas como la de estos acuerdos que han firmado con la forma de comunicados de prensa, de que hay que poner bajo un paraguas la soberanía y entonces hacer negocios con los ingleses y abrir el mercado argentino a los productos ingleses, porque son una gran potencia. Entonces me parece que no es por ahí, que es un tema de confrontación y prepararnos para una batalla que se tiene que dar en todos los terrenos, no en una locura de mandar las tropas sin demasiado respaldo, ni entrenamiento ni estrategia, sino hacer un plan integral, militar, político, diplomático, de consenso nacional y de unidad latinoamericana y del sur global, para poder juntar toda la energía necesaria de recuperar nuestras islas y recuperar todo el patrimonio nacional que hoy está enajenado. Así que, bueno, el enfoque que podemos dar desde nuestra particularidad a la causa de las Malvinas pasa por estas cosas que venía diciendo. Así que les agradezco mucho la paciencia y que no me hayan tirado ninguna piedra todavía. Bueno, hola, muy buenas noches. Agradecido con Gabriel, con los compañeros que nos acercaron esta invitación para venir al Mambo Tango esta noche, compartir con ustedes la importancia de encontrarnos cara a cara. Nosotros hoy, con Alejandra, tuvimos la posibilidad de ir a las celebraciones que se hacen del 2 de abril en La Plata, donde está el CECIM, que es uno de los grupos de excombatientes que tal vez ha sido más emblemático en Argentina. Y pusieron una serie de cosas sobre la mesa que nos parecieron muy importantes, entre ellas diferenciarse, ¿no?, de aquellos que eran parte de la estructura militar de la República Argentina y que fueron en su condición de militares, con la diferencia de aquellos soldados conscriptos que también fueron a defender nuestro país. Y en ese sentido, lógicamente, una visión absolutamente antagónica, sobre todo en el día en que recuerdan a sus compañeros caídos en Malvinas, de esta entrega que está haciendo el presidente Milei de nuestra soberanía, no solamente de nuestras islas, sino del territorio todo. Yo quería compartir con ustedes hoy una reflexión un poco en un contexto histórico que nos parece importante porque nosotros venimos hablando desde hace algún tiempo sobre el peligro que está viviendo la República Argentina vinculado a lo que puede llegar a ser un proceso de balcanización. Hay mucha gente que nos mira como diciendo que esto es una especie de teoría conspiranoica, que no son cosas de este tiempo. Sin embargo, sobre eso podemos decir varias cosas. Primero, que la Argentina ya está balcanizada justamente porque las Islas Malvinas nos fueron quitadas y que generalmente cada país que afronta una situación como esta, bajo cualquier tipo de excusa en donde quieren quitarle territorio, es muy difícil que la población dimensione. En Serbia nos tocó estar el año pasado, o un poquito antes, y la gente nos decía, nosotros nunca pensamos que nos iban a robar una provincia entera como es Kosovo. Y a partir de eso, la OTAN inventó un país que se llama Kosovo. No es casual que los soldados de Kosovo, muchos de ellos, estén vigilando las Islas Malvinas a favor de las fuerzas de la OTAN, porque traen ese adiestramiento, porque saben de las balcanizaciones, porque evidentemente a los ingleses les sale más barato un soldado que custodia las instalaciones militares que ellos tienen, que sea de Kosovo y que no sea un propio inglés. Y en ese sentido se entiende que en la República Argentina
cuando nosotros hablamos de estos temas, a la mayoría de la gente le dé la sensación de que no es posible. Incluso compañeros importantes del campo popular, gente de la militancia pro-palestina, se asombran cuando nosotros esbozamos este tipo de hipótesis. Por eso nos parecía importante regresar un poquito hacia atrás. Nosotros reivindicamos sobre Malvinas este año, que es 1829, ¿sí? El año de la primera gobernación de Luis Bernet, para que queden claro, y que nosotros como argentinos y argentinas tengamos en claro desde qué momento no solamente hay una ocupación efectiva, sino que hay una gobernación que estaba ahí en las islas, y que por tanto la invasión de 1833 fue una invasión militar que lógicamente no tuvo ninguna especie de argumento diplomático, ni mucho menos. Y en ese sentido pasaron 4 años solamente, más allá, considero yo, de tal vez alguna cobardía de los militares argentinos que estaban en ese momento, al mando de su comandante Pinedo, de apellido. No es casual cuando vemos gente con ese apellido en la política argentina otra vez, que no presentaron batalla, se subieron a la fragata Sarandí y se regresaron a Buenos Aires. Sin embargo, no todos los argentinos que estaban en las islas tuvieron la misma actitud. Ustedes seguramente habrán escuchado del gaucho Rivero, exactamente, el gaucho Antonio Rivero, y los otros gauchos que estaban con él, que esos se dedicaban a hacer tareas rurales, que no solamente no se rindieron, sino que dentro de sus posibilidades, tal vez yo creo que ni siquiera tenían armas de fuego, tal vez algún facón, achuraron a más de un inglés, ¿sí? Y me parece a mí que ese espíritu argentino de defensa, de reivindicación, es de alguna manera el que nos han querido quitar. Si lo trasladáramos en el tiempo, un hombre de la sociedad civil, como es un gaucho, y la gente que lo acompañaba, buscando seguramente las condiciones geográficas que ellos conocían mucho mejor que los ingleses, para cargarse a los que puedan. De hecho, se dice que hubo enfrentamientos en algunos casos bastante abiertos, hasta el momento antes de que lo capturaran. En términos actuales, si esto lo lleváramos al terreno de la ocupación palestina, seguramente hoy Israel diría que el gaucho Rivero era un terrorista. Un civil que se defendía con las armas más rudimentarias ante un statu quo militarizado en el cual evidentemente había una asimetría militar tan evidente que seguramente el factor sorpresa que pudo usar el gaucho Rivero en ese momento, hoy lo catalogarían seguramente a través de esa estructura que es el terrorismo. Y es importante para nosotros empezar a tener en cuenta ese tipo de definiciones, sobre todo porque somos el único país de este hemisferio que sufrió atentados terroristas en la década del 90 y que de alguna manera siguen cambiando hasta hoy la política de nuestro país. Por eso la figura del gaucho Rivero a mí me parece muy importante retomarla. Recordamos perfectamente que cuando se cumplieron los 50 años del primer reclamo que el presidente Ilia había hecho en las Naciones Unidas, que fue tomado y que era en ese momento el gobierno de Cristina, en ese ya sumamente devaluado billete de 50 pesos, ahí lo tenemos, ¿no? Al gaucho Rivero en su caballo corcoveando. Pero no es casual que a este tipo de reivindicaciones populares de resistencia, que pueden incluso llegar a utilizar métodos de lo que hoy puede catalogarse como violencia, sean una vez más marginalizados dentro de la historia de la República Argentina, y esto no me parece casual. Pensemos que para los ingleses venían de 2 derrotas con nosotros, ¿sí? Ahora que Jorge hablaba de esto, una bajaron en Ensenada, otra creo que por acá, y los argentinos, aunque todavía Argentina no era independiente en 1806, yo creo que esos criollos que supieron defender ante la huida de Sobremonte, ¿no? Llevándose el tesoro del virreinato del Río de la Plata, empezaron ya a mostrarle un poco a los ingleses de lo que la gente que había nacido en este territorio era capaz. No una, sino 2 veces. Entonces a mí me parece importante que empecemos a ver la estrategia de la ocupación de Malvinas como una estrategia más grande de los ingleses, que no vinieron solamente a buscar esas islas, sino que puede ser para ellos la cabecera de playa para venir a buscar algo más grande. Los ingleses siempre se quedaron con esa espina de que nosotros los derrotamos
esas 2 veces, y hoy que venimos a recordar los 44 años de la guerra de Malvinas, aquella foto con unos jóvenes soldados, uno de 23 años, que ustedes recordarán, con los ingleses marchando como prisioneros de guerra, les dolió mucho porque no tenían antecedente ellos, que un lugar que prácticamente consideraban su colonia los tratara de esa manera. Y a mí me parece indispensable recordar que a partir de esa ocupación británica de las Islas Malvinas, ellos no se conformaron con ese espacio geográfico insular de la Soledad, de la Gran Malvina, de las demás islas circundantes del Atlántico Sur, sino que ellos prácticamente de manera inmediata empezaron a generar una estrategia para la ocupación de la isla grande de Tierra del Fuego. Y esto, yo creo que prácticamente con diferentes aristas, ahora que hablábamos del radar y tal vez en esta vuelta llegamos a hablar de eso, se mantiene hasta el día de hoy. ¿De qué manera? Bueno, en esos mismos años en que ellos tomaron las Islas Malvinas, utilizaron una estrategia de sus servicios de inteligencia disfrazados de pastores anglicanos para venir a evangelizar, si es que sirve el término litúrgico, a nuestros pueblos originarios, ¿sí? Ellos establecieron un sistema de navegación entre las Islas Malvinas y la ciudad de Ushuaia, claro, bajo la excusa de una evangelización religiosa. No fueron esas personas recibidas como una especie de amenaza militar. Pero lo que ellos buscaban y lo llevaron adelante fueron, primero, que nuestros pueblos originarios, hay 3 principalmente en la provincia y en la isla grande de Tierra del Fuego, los Yámanas y los Selknam, que están en el norte de la isla, los mal llamados Onas, empezaran poco a poco y a partir de ese adoctrinamiento religioso a reconocer primero a las autoridades británicas que a las autoridades argentinas. Y esto no es casual. Esto fue algo pensado con una metodología de tiempo que es realmente impactante. Ellos, en un momento determinado, incluso, vamos a decir, secuestraban, por usar una palabra, algunos de nuestros habitantes de los pueblos originarios y se los llevaban a las Islas Malvinas para enseñarle el idioma inglés, para enseñarlos y a cambiar su, vamos a decir, su cosmovisión diaria de ser cazadores y recolectores para que se convirtieran en granjeros. Algunos de ellos incluso se los llevaron a Inglaterra, ¿sí?, jóvenes, para tratar de seguir ese adoctrinamiento, al punto de que en el año... Esto sí me lo anoté porque a veces me olvido, a ver si me acuerdo acá. Aproximadamente en 1860, ya se da la instalación permanente del primer obispo, ¿sí?, el obispo Starling, en lo que hoy es la ciudad de Ushuaia. Esto es un tema muy, muy importante. En ese momento ya los viajes eran tan grandes entre las Islas Malvinas y la ciudad de Ushuaia, que los ingleses venían preparando en ese contexto, que esta primera base intentó después tomarse incluso como la fundación de Ushuaia. Y este no es un tema menor y sigue hasta el día de hoy. ¿Qué era lo que hacía este obispo Starling? Bueno, básicamente eso, hacer que los yámanas empezaran poco a poco a reconocer incluso las figuras de la realeza británica, ¿sí? Pasaron unos 15 años aproximadamente, el 12 de octubre de 1884 se da lo que es la primera fundación argentina, ¿sí?, por el gobernador Lacerre, de lo que es la ciudad de Ushuaia. Y es eso la primera vez en la cual Argentina empieza a tomar una dimensión real de lo que significaba la permanencia permanente de autoridades argentinas en ese contexto, y lo vieron en un momento tal vez, ahora que dimensionamos esto, un poco tardío, podríamos llegar a pensar. Buenos Aires no terminaba de dimensionar realmente la extensión del territorio nacional, y a la hora en que la primera gobernación llega a la ciudad de Ushuaia, bueno, ya había una serie de intereses como estos que les estoy compartiendo, que
incluso obtenían beneficios económicos de Tierra del Fuego para llevarse a las Islas Malvinas. Por ejemplo, en Malvinas no hay árboles. En Malvinas no hay árboles. En Tierra del Fuego sí, y hay muchos. Ellos, a través de la iglesia anglicana, instalaron sus primeras empresas madereras, básicamente, para llevarse a la construcción de los asentamientos en Islas Malvinas, toda la madera que necesitaran de la isla grande de Tierra del Fuego. Y en ese contexto se empieza a dar un movimiento que en la Argentina tuvo una repercusión directa, y sobre todo en la isla grande de Tierra del Fuego, que empieza a articular directamente con los ingleses, que es el surgimiento de lo que hoy podemos conocer como el anglosionismo, ¿sí? Ya a fines del siglo XIX se presenta la primera convención del sionismo en Europa, y a partir de eso ellos empiezan a dejar claro, ¿sí?, que su proyección de ocupación territorial se daba de manera igualitaria. Estamos hablando del libro El Estado Judío de Theodor Herzl. Esto es historia, no hay teorías conspiranoicas, aunque intenten ponerlo de esa manera, de que la creación del Estado judío para ellos se daba, o tenía que proyectarse, estamos hablando de 1890, en Palestina o en Argentina, ¿sí? Ese es el capítulo 4 del libro El Estado Judío de Theodor Herzl. Se habla y se discute un poco que, bueno, tratando de usar las teorías vinculadas a una visión bíblica, seguramente Palestina podía ayudarles en ese sentido, y que la República Argentina mostraba una despoblación y un gobierno que podría llegar a dar las facilidades para esa ocupación. Bueno, yo creo que se dieron no uno, sino dos intentos de ocupación sionista y de autonomía sionista en la República Argentina, incluso antes que Palestina. Y hoy que estamos hablando de Tierra del Fuego, porque hay que recordar que las Islas Malvinas son parte de la provincia de Tierra del Fuego. O sea, la capital de las Islas Malvinas, o sea, no es que sea Puerto Argentino, sino que como provincia es Ushuaia, hoy día. Entonces, se da en ese momento, desde mi perspectiva, y llevo algún tiempo analizando esta historia, con la excusa de una búsqueda de oro, que se da en ese momento en Tierra del Fuego, que empezó, hay que decir, del lado de Punta Arenas, en Chile, un proyecto a través del cual un sionista, como fue Julius Popper. Yo quiero preguntar cuántos de ustedes escucharon hablar de Julius Popper. ¿Uno? ¿Cómo? Un asesino. Ah, bueno, no se nos cuenta. Julius Popper era un europeo sionista, hijo de una familia de rabinos de lo que sería el sionismo más conservador, ¿sí?, en ese contexto de Jabotinsky, en donde ellos buscan que el proyecto sionista tenga incluso una etnicidad propia, ¿sí?, una etnicidad propia. Y este Julius Popper, hijo de ese rabino que había abrevado en esta, digamos que naciente proyecto de lo que fue el primer encuentro del sionismo en Suiza, llega a la República Argentina. Ahora, no solamente llega a Buenos Aires, sino que se va con un proyecto de autonomía a la provincia de Tierra del Fuego. Él no llegó solo, sino que llegó directamente con un pequeño ejército. Hay gente que dice que eran 50 y otros que dicen que eran 100. Todos europeos, pertrechados, armados, con Remington, con Winchester. Y seguramente por algún acuerdo de ese momento que yo calculo puede haber estado vinculado al contexto de la masonería con el presidente Juárez Celman, él llega a la provincia de Tierra del Fuego y prácticamente de manera inmediata le dan una serie de beneficios para llevar adelante ese proyecto que él trataba de esbozar, que se llamó el Proyecto Atlanta, ¿sí? Ninguna palabra de todo esto es casual. Seguramente ustedes habrán escuchado cuál es el perfil. Cuando juegan el clásico All Boys Atlanta, estas cosas no son casuales. Atlanta fue un proyecto que Julius Popper, este sionista europeo, rumano,
llevó adelante en lo que hoy es básicamente la ciudad de Río Grande. Él, si bien es cierto que trabajó en lo que fue la búsqueda de oro, con gente que fue contratando también, él no es que haya encontrado una manera de obtener oro y llevárselo, sino que buscando la autonomía de la provincia de Tierra del Fuego, emitió su propia moneda de la provincia de Tierra del Fuego, que era el popper de oro. Eran moneditas muy pequeñas, que pesaban como 5 gramos, pero él ya tenía su propio circulante. Como si eso no alcanzara, Julio Popper empezó a emitir también su propio sello postal, que ustedes saben que las estampillas también eran moneda de cambio, ¿sí? En cualquier país y sobre todo en la República Argentina. Obviamente todo esto en contra de nuestras leyes nacionales, que ya había una moneda propia, que ya había un sello postal propio, pero este tipo creó su propio sello postal, su propia moneda, porque el proyecto de autonomía que él venía buscando tenía el consentimiento del propio gobierno de Juárez Celman. Pero esto no es nada comparado con lo que realmente pasó, porque si ustedes leen el concepto del libro El Estado Judío de Theodor Herzl, él deja absolutamente claro que cuando llevaran adelante el próximo proyecto de ocupación, lo iban a llevar adelante como una cacería a gran escala. Y ni siquiera Julio Argentino Roca, que llevó adelante ese genocidio contra nuestros pueblos originarios en la Patagonia, que le llamaron la campaña al desierto, que recuerdan ustedes que no llegó a cruzar a la isla grande de Tierra del Fuego, no llegó. Por eso ahí había todavía una presencia muy fuerte y muy importante de estas dos culturas fascinantes, eran tres, eran los yamanas, los Selknam y los Haus, a la altura de lo que es la parte media de la provincia de Tierra del Fuego, de lo que es Tolwyn, hoy más o menos, estaban los Haus ahí. Este tipo lo primero que hizo fue no solamente masacrar a los Selknam, sino que se fotografió con ellos mismos, y esto lo pueden encontrar ustedes en 10 segundos en el internet, como trofeos de caza, con sus Winchester y poniendo el pie como arriba de alguien que caza un ciervo, ¿sí? Este es Julius Popper, buscando su proyecto de autonomía en la provincia de Tierra del Fuego, un proyecto del sionismo o del anglo-sionismo, porque esta, vamos a decir, proyección de los anglicanos y los ingleses era parte de una realidad también, avanzó tanto que al punto de que en ese momento el gobernador Paz, que estaba también en la ciudad de Ushuaia, era como que Popper le competía, a ver si su proyecto de Atlanta era más que la ciudad de Ushuaia. Paz le dice al presidente Juárez Celman, mirá, acá hay muchos buscadores de oro, esto está un poco tenso, necesito por lo menos una comisaría. Una comisaría, no había nada. Faltaba mucho todavía para la famosa cárcel del fin del mundo. Y se la niega a Juárez Celman. Ahora, se la da para que se convierta en comisario el hermano de Julio Popper, que era otro búlgaro que ni siquiera hablaba español y que tenía 24 años, ¿sí? Tenían su moneda, tenían su estampilla, tenían su espacio y tenían su justicia, seguridad, vamos a ponerlo en esos términos. El siguiente paso era llevar lo que ellos decían, una población de europeos, de lo cual el presidente Juárez Celman, que había recibido todas estas fotos, las fotos se hacen famosas, o sea, Popper llega con cámara de fotos y se vanagloria de esos asesinatos, y Juárez Celman las recibe y por eso las fotos después trascienden. Pero evidentemente ahí choca con otros intereses que estaban también en la isla, que eran igual de cínicos, como eran los grandes estancieros, los Brown, los Menéndez, que también eran parte de todo eso. Y en una de las venidas de Popper a Buenos Aires, él muere de manera misteriosa. Seguramente se había ganado una serie de enemigos que pudieron estar vinculados con la muerte de él, porque era un tipo muy joven todavía, o sea, no tenía ni 40 años, muy fuerte, con entrenamiento militar y demás. A mí me parece importante recordar este tipo de cosas porque no es casual que deliberadamente nuestros historiadores
no hagan énfasis en estas cosas que son, digamos, tan evidentes, que se ha buscado un proceso de balcanización de la República Argentina prácticamente desde su propia independencia. Cuando nosotros nos ponemos a ver, o sea, lo que hemos heredado nosotros como nación de nuestros próceres, y lo joven que es nuestro país, tiene toda la lógica del mundo, que esas grandes potencias que se la pasaron de guerra en guerra y no tienen ni la mitad de lo que es hoy la provincia de Buenos Aires, hagan esfuerzos para venir a quitárnoslos. El problema seguramente tiene más que ver con nosotros, que a partir del desconocimiento de la historia, y viendo realmente el lugar que ha ocupado hasta ahora Malvinas como ese proyecto o cabecera de playa de lo que los británicos y el anglo-sionismo han tratado de llevar adelante, puede realmente significar. Hoy, Jorge lo adelantaba un poco, la situación de la Isla Grande de Tierra del Fuego es tanto o más vulnerable que en ese momento. El escenario básico de Tierra del Fuego es empresas que el propio gobernador Melella permitió, empresas israelíes, o sea, la principal empresa que nos está robando el petróleo en Malvinas es israelí, la empresa Navitas, ¿sí? Que ahora le cambiaron de nombre para que no se note tanto, porque nosotros tenemos justamente la ley Gaucho Rivero, que dice que cualquiera que obtenga beneficios en las Islas Malvinas no puede venir a operar dentro del continente. Entonces le cambian el nombre y acá ya se hacen los boludos como que no fuera la misma cosa. Esa empresa con otro nombre, el gobernador Melella de la provincia de Tierra del Fuego, le permite hacer exploraciones offshore y ya están empezando a sacar petróleo también de la plataforma de la provincia de Tierra del Fuego. El radar de los británicos, que fue instalado durante el gobierno de Alberto y Cristina, con la aprobación, vamos a decir, de lo que eran nuestras instituciones vinculadas a la comunicación, porque ellos llegan con un proyecto absolutamente mentiroso, pero muy fácil de reconocer, y los ingleses llegaron con un proyecto que dice, bueno, nosotros vamos a instalar un radar que es para monitorear la chatarra de la estratosfera. O sea, es demencial que nos traten de tan idiotas, pero eso es suficiente para que no solamente les permitan instalarse, sino que les den hasta la corriente trifásica, ¿sí? Y ahí está todo el gobierno de la provincia de Tierra del Fuego. La empresa Leolab, que es la empresa que administra estos radares actualmente en la provincia de Tierra del Fuego, es una empresa claramente militar que puede llegar a dar algunos servicios a la sociedad civil. Después de que se dieron una serie de denuncias, no termina de quedar del todo en claro si ese radar, que le da información al Comando Sur de Estados Unidos, que le da información a los ingleses, que está en la ciudad de Tolwyn, en la estancia El Relincho, donde hemos tenido la posibilidad de entrar en meses pasados y poder tomar registro con video de que esa cosa está ahí todavía, porque en un momento decían que lo habían desmantelado, está ahí. Evidentemente, si ellos quisieran monitorear la estratosfera y toda la chatarra que ellos mismos mandan, lo pueden hacer desde las Malvinas, donde tienen ellos el control. Sin embargo, deciden hacerlo dentro de la estructura de Tierra del Fuego. Y evidentemente, ahora que estamos en esta nueva etapa, que algunos le llaman el corolario Trump, esta nueva doctrina de Estados Unidos, el gobierno de Javier Milei ya viene preparando esta entrega a través de la cual, desde que la comandante Laura Richardson del Comando Sur lo dijo de manera tan abierta, parece difícil no dimensionar el problema en el que estamos metidos. Y es que para ellos, en esta nueva doctrina de seguridad, cualquier cosa que sea necesaria para los Estados Unidos, van a tomar las medidas conducentes para ir a buscarla. Esto ha dejado en una situación en la que nosotros veníamos soñando un poco con ese mundo multipolar, nos hemos visto un poco defraudados. Y esto cada vez más se parece a un mundo tripolar, donde lógicamente Estados Unidos, Rusia y China tienen una serie de acuerdos en donde, sobre todo a nosotros los latinoamericanos, a los africanos también les pasa algo parecido, somos los principales damnificados.
Y si es que existe esta posibilidad, que desde nuestro análisis es algo muy tangible y real, de que en el puerto de Ushuaia se termine de instalar una base militar estadounidense, que hay que decirlo, ni los propios militares argentinos lo están queriendo reconocer. Esto podría llegar a generar un antes y un después, incluso en la concepción del turismo que hoy hay sobre Tierra del Fuego. Cuando estuvimos en meses pasados por allá, nos tratamos de dar a la tarea de hablar con personas que tienen trabajo dentro de lo que es la base militar, que trabajan en construcción, y algunos de ellos nos repitieron este concepto de que están creando celdas. Esto no está escrito en ningún lado. Cárceles. Cárceles. Por eso cuando Jorge ahora menciona Guantánamo, esto tranquilamente puede ser un nuevo proyecto de una cárcel de los Estados Unidos, tal vez al estilo de lo que fue llamaron en su momento de la cárcel del fin del mundo, que no son otra cosa más que un centro de tortura internacional, como fue Abu Ghraib, como es Guantánamo, y que cuando vemos parte del correlato actual de este gobierno que reivindican, por ejemplo, las cárceles de Nayib Bukele en El Salvador, que están siendo llenadas de migrantes latinoamericanos, en lo cual no hay ningún marco jurídico legal que respalde nada de todo eso, bueno, terminan siendo también una excusa para la ocupación. Por eso creo que ahora nosotros nos encontramos ante una situación de vulnerabilidad absoluta. Yo creo que Argentina, entre todo lo que tienen para robarle y la defensa que estamos haciendo también nosotros como ciudadanos de nuestra geografía, de nuestros recursos, es el país más débil del mundo. Siempre Europa nos vio como un país. Y en este contexto, en el que cuando nos vemos en el espejo de los palestinos, en la Franja de Gaza, yo creo que tenemos que dimensionar aquello que Theodor Herzl decía en el siglo XIX de Palestina o Argentina. Y lo digo sobre todo en este contexto porque nadie puede asegurar en este momento que Israel tenga futuro en la Palestina ocupada. Ya no dependen de ellos mismos. Ellos desataron una situación en la cual asesinaron al líder máximo de la República Islámica, asesinaron en el primer día a 180 niñas en un colegio primario en el sur de Irán, en la ciudad de Minab, y a partir de eso vino una respuesta contundente militar para la cual Irán se venía preparando y ellos habían pensado otra cosa. Esa cosa era que en su mente, muy occidental por cierto, cuando mataran al líder máximo, el ayatollah Jamenei, el pueblo se iba a volcar a reivindicar estas estructuras que ellos financian, que son el grupo terrorista de los mujahidines del MKO y el hijo del Shah Reza Pahlavi. Si hay algo que no tiene que ver es una con la otra, porque los mujahidines pelearon en la revolución del 79 en contra de su padre, pero hoy son aliados porque los dos son financiados por Israel. Cuando esto se dio el pasado 28 de febrero, no hubo más que la unión del pueblo iraní para reivindicar la defensa de su territorio y apoyar lo que es el inicio del programa misilístico de Irán, que junto con su sistema de drones es muy potente, y mostraron la vulnerabilidad a partir de lo cual los colonos empiezan a ver de qué manera abandonan aquello de lo que habían estado viviendo hasta ahora, según esto, por alguna especie de mandato divino. Si Israel no tiene viabilidad, ¿creen ustedes que ellos van a decir, bueno, listo, nosotros nos volvemos cada uno para el país de donde tengamos pasaporte? Por algo, el presidente Milei hizo un acuerdo que es conocido por todos, a través de lo cual en Argentina se le va a dar beneficios a los ciudadanos israelíes que quieran venir a vivir acá. O sea, de la misma caja del ANSES, en donde los jubilados no les alcanza para vivir y los cagan a palos todos los miércoles, de ahí van a sacar para los ciudadanos israelíes. Instalaron desde hace más de 10 años la empresa Mekorot, una empresa militarizada que mata a los palestinos por deshidratación, y ya manejan prácticamente el agua de la gran mayoría de las provincias, sobre todo de todas las provincias cordilleranas, y ahora también AISA en la ciudad de Buenos Aires. Guado de Pedro de representante. Guado de Pedro como representante
del gobierno que estaba en ese momento. Pero él fue el que fue a Israel a firmar eso sin haber anunciado absolutamente nada. En algún momento lo quisieron hacer en La Plata cuando Scioli era gobernador, hicimos tantas protestas, de esto hace 15 años, que recularon, porque se querían quedar con la planta potabilizadora de Punta Lara, y esa era como la cabecera de playa de ellos. Fue Guado de Pedro y trajo todo el paquete firmadito, completo, y ahora evidentemente lo que debería ser la unidad de la oposición política está tan penetrada en todo el sentido de la palabra por el sionismo, que evidentemente no tienen la posibilidad de señalar este tipo de cosas que nosotros estamos haciendo porque han sido parte de todo eso. Existe, a través del cambio que se dio en la ley de tierras, una venta indiscriminada a extranjeros, muchos de ellos con propiedades que compran directamente en inmobiliarias de Israel, a mejores precios de lo que cualquier argentino puede llegar a comprarla hoy, porque hay gente con mucho dinero que va y compra el paquete grande y van y venden las subdivisiones en inmobiliarias de Israel. En los últimos días, tal vez algunos de ustedes vieron que nosotros hemos compartido una serie de informes que empiezan a dar más detalles sobre no solamente ya la venida de estructuras sionistas a la República Argentina, sino de ocupación de espacios geográficos específicos y la posibilidad de que el gobierno de Milei trate como refugiados de guerra a los colonos israelíes. O sea, el 8 de marzo, 9 días después de que ellos mismos hicieron el ataque unilateral contra Irán, Milei abre las puertas de la República Argentina solamente para los israelíes, ¿sí? Hace 2 días, tal vez algunos de ustedes sabrán que Thiago Silva, un brasilero, militante de la causa palestina, sobre todo de lo que se conoce como la flotilla Sumud, que intentan romper el cerco a la Franja de Gaza, la semana pasada lo hicieron en Cuba, la verdad que una acción muy admirable, no lo dejaron entrar a la República Argentina. Venía con su esposa, venía con su hija, y venían a hacer la instalación de lo que sería la estructura de la flotilla Sumud en la República Argentina de manera abierta. No lo dejaron entrar siquiera, pero sí abren las puertas para 300.000 colonos israelíes con beneficios que ya están firmados. En realidad podrían ser muchos más. Cuanto israelí quiera venir a vivir a Argentina, tiene un sueldo asegurado. Y eso es dentro del boletín oficial. Porque que nosotros cada vez que exponemos este tipo de cosas, ahí se nos vienen, incluso, muy para mi sorpresa, personas vinculadas a la causa palestina y que te dicen, no, pero ¿cómo se te ocurre decir eso si eso es el plan Andinia? A mí ese concepto que se usó efectivamente durante la dictadura no me hace falta, porque yo les digo desde el principio, cuando ustedes revisan el libro del Estado judío de Theodor Herzl, ahí lo dice clarito, y eso no es una historia bíblica de hace 5.000 años. Esto es de fines del siglo XIX, en el mismo momento que vino Julius Popper, de quien hay fotos masacrando a nuestros pueblos originarios. Lo mismo que un sionista está dispuesto a hacer con un palestino, con un niño palestino, créanme que están dispuestos a hacerlo con un argentino, con cualquier latinoamericano. Nada más que nosotros somos realmente los que en un contexto, sobre todo como este, donde ni ellos saben si van a poder seguir ocupando a Palestina y durante cuánto tiempo, cuál va a ser el lugar específico que ellos van a venir a ocupar. Por eso todos los medios corporativos tratan de no hablar de esto, solamente desde el campo de la comunicación popular y los movimientos políticos de base, y algunos, no todos, venimos alertando sobre esto. La presencia de los soldados israelíes no es casual y se da exactamente en los lugares donde se generan los incendios intencionales. Nosotros es algo que venimos manejando desde hace algún tiempo y lo fuimos a buscar a la Patagonia, y una vez que empezaron a hablar en reportajes que hicimos 1 o 2 personas, ahí se empezó a animar todo el mundo. Eso que decían que no tenía lógica, que era un rayo, que después un cable, que otra cosa, la gente de la Patagonia conoce exactamente, porque conocen a los pobladores, conocen el movimiento de la montaña y entienden perfectamente cuando una persona va en una dirección y después de esa dirección viene un fuego en lugares donde no son habilitados. Por eso nosotros no tenemos temor a exponer este tipo de cosas, no tenemos temor a que nos digan que somos parte de alguna teoría conspiranoica, porque lo mismo le pasó a los serbios con Kosovo.
y les robaron una provincia entera, y esto fue en la década del 90. Entonces, hoy siendo nosotros el pueblo tal vez más vulnerable y débil, al que se le puede realmente robar muchísimo, lo menos que podemos hacer es tomar dimensión y conciencia de eso. Y les cuento, o sea, en corto, cuando ellos hablan dentro de sus estructuras corporativas, dice, todo eso es corporativo. Ahora, hay un ida y vuelta en las redes donde te amenazan, te agreden, nosotros contestamos también, o sea, no nos vamos a quedar ahí callados. Pero lo que ellos nos dicen a nosotros es, ya es tarde, ya tenemos la Patagonia. La Patagonia ya es nuestra. Cuando ustedes ven que Nacho Torres, el gobernador de Chubut, antes de asumir, se tiene que ir a sacar la foto de Israel con su ministro de Seguridad, y a los 15 días después dice, son los mapuches los que están incendiando su propio territorio, bueno, eso es para un desquiciado, que no tiene la más mínima idea, o lo básico de la comunicación del pueblo mapuche, que están ahí desde hace miles de años y que por ningún motivo incendiarían el propio espacio que los identifica y del cual se sienten parte y no por encima. Eso es parte del problema que tenemos en Argentina. No hemos tenido la posibilidad de aprender de las culturas de nuestros pueblos originarios que han resistido mucho más de lo que estamos resistiendo nosotros ahora, y de ellos pudimos haber aprendido. Pero reseteamos este país. El presidente Alberto Fernández dijo en un momento que los argentinos bajamos de los barcos, y pareciera que hay mucha gente que lo toma como una cosa natural, ¿sí? Esa riqueza que pudimos haber tenido en la resistencia, me parece que todavía estamos a tiempo de tratar de entenderla, por lo menos, pero evidentemente de la manera que nos estamos manejando hasta ahora, lo que nos queda por lo menos es conocerla. Y a partir de eso, evidentemente, tratar de ver alternativas y asumir el riesgo que eso conlleva. Hay un gran, y termino con esto, prometo, hay un gran presidente que yo he admirado mucho de Burkina Faso, que hoy tiene un gran continuador en el gobierno de la ciudad de Ouagadougou, que es Ibrahim Traoré. Y Sankara decía, y miren que Burkina Faso ha sufrido con los franceses y siguen hasta el día de hoy, aquella persona que no esté dispuesto a asumir el sacrificio de su liberación merece seguir siendo esclavo. Y en ese espejo creo que tenemos que vernos nosotros. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a hacer un sacrificio de esto que gritamos, o estas consignas que decimos cuando vamos a las marchas, de patria sí, colonia no? No alcanza con las marchas, no alcanza con las consignas. Entonces, ese próximo paso, evidentemente, creo que tenemos que pensarlo, y me parece que el propio Gaucho Rivero es quien nos ha mostrado cuál es el camino. Gracias.